En la Radio Canaria, Episodios Insulares, con Paola Llinares. Canarias lleva más de un siglo construyendo una imagen de sí misma entre la tradición y el escaparate. Paisaje, folclore, arquitectura y turismo comenzaron a mezclarse en una visión artística y simbólica que intentaba responder a una pregunta que sigue vigente: ¿cómo representar Canarias sin perder su identidad? En esta construcción simbólica de las islas, una figura resulta decisiva y también controvertida. Néstor Martín Fernández de la Torre, más conocido como Néstor, nació el 7 de febrero de 1887 en la capital Gran Canaria. Falleció con apenas medio siglo de vida, en 1938, con el régimen franquista instalado ya en las instituciones españolas. Queremos conocer un poco más a este pintor, simbolista y modernista imprescindible para entender una parte de la historia de Canarias. Daniel Montes de Oca, ¿qué tal? Bienvenido a Episodios Insulares. Muy buenas tardes, encantado. Bueno, Daniel es director del Museo Néstor, un museo que cerró en 2017 para llevar a cabo unas reformas urgentes, pero que no ha sido hasta ahora, 9 años después, cuando ha comenzado ya esos trabajos tan esperados de restauración completa del museo. Imagino que está deseando volver a ver visitantes entrando ya por... Por supuesto. Después de una etapa larga y desgraciadamente frustrante para mí como profesional, conseguimos, y ya tengo otra vez ilusión. Ahora estoy diseñando las salas. Porque la gente se cree que porque esté cerrado un museo no funciona. Eso es una mentira. ¿Quién conserva? ¿Quién conserva la obra? ¿Quién presta cuando te piden para otras exposiciones a nivel nacional o internacional? ¿Quién diseña exposiciones o ayuda a diseñarlas? Uh-huh. ¿Quién trata con aquellas personas que quieren investigar sobre la figura de Néstor? ¿Quién representa al museo? ¿Quién da las conferencias? ¿Quién va a los institutos a hablar sobre Néstor? El departamento pedagógico del Museo Néstor es uno de los más antiguos. Es uno de los más antiguos junto con el de la Casa de Colón, y llevamos 40 años intentando dar a conocer nuestro patrimonio, que eso es importante, porque un pueblo que desconoce desgraciadamente su patrimonio no tiene futuro ninguno. Vamos a conocer quién fue Néstor. ¿Quién fue? Porque puede ser considerada una figura clave en Canarias. Fue una figura clave porque fue un personaje cultísimo y porque fue uno de los mejores pintores de su generación. Desgraciadamente, con el tiempo, todo el mundo dice: ¡ay, pero Néstor, qué desconocido es! Digo, bueno, vamos a ver. Anselmo Miguel Nieto, Julio Moisés y Fernández de Villasantes, Álvarez de Sotomayor, etcétera, etcétera. Empiezo a hablar de una cantidad de magníficos pintores tan conocidos como Néstor en su momento y nadie los recuerda. La suerte que tiene Néstor es que tiene su museo y que seguimos velando por su legado. Pero Néstor fue muy importante en su momento. La cuestión es que le tocó vivir un periodo completamente desastroso para todos ellos. Son personas que lucharon por un futuro mejor, por una sociedad mejor, y eso Néstor lo quiso extrapolar aquí a Gran Canaria, a su tierra natal, con la campaña que hizo del tipismo, porque él veía que el turismo era un recurso que teníamos que tener presente para el futuro de Gran Canaria y del archipiélago canario en general, y desgraciadamente fallece demasiado joven y después ya se queda anclado en el olvido. Enseguida vamos a entrar, porque me interesa en eso del tipismo. Pues primero conozcamos en qué familia crece, en qué entorno crece Néstor. Crece en un entorno que le favorece, tanto en cuanto que está su madre, doña Josefa, que fue una mujer que lo protegió siempre. Ella sabía perfectamente cómo era su hijo. Veía que desde los 3 o 4 años dibujaba de una manera prodigiosa, sin tener a nadie que lo guiara, sin tener un profesor, ni nada, era un niño, simple y llanamente. Pero sabía que su hijo iba a llegar a algo, cosa que no comprendió su padre. Su padre, mucho mayor que su esposa, que doña Josefa, pues era un hombre burgués. Él aportaba como viudo 2 hijos ya al matrimonio y con ella tuvo otros 7, con lo cual eran 9 en la casa. Y el dinero no llegaba muy justo. Entonces, cuando se entera de que su hijo se quiere dedicar a la pintura, dice: no, por favor, la bohemia no. Un hombre burgués, estamos hablando del siglo XIX, cuando eso ocurre ahora mismo. Entonces no lo ayudó nunca.
y fue la madre. La madre estuvo siempre detrás, pim pam, para que su hijo saliera pidiendo becas en el Cabildo para que el niño se fuera a Madrid, etcétera, etcétera. Y entonces, ese amor por la madre estuvo presente siempre. Hay que tener en cuenta que doña Josefa era hermana de Néstor de la Torre. Néstor de la Torre, el que tiene la calle, que me lo suelen confundir conmigo, es el primer barítono, el primer canario barítono en cantar en la Scala de Milán a finales del 19, principios del 20. Entonces, él indudablemente nace en un entorno en el que se hacía teatro, en el que oía francés, en el que se leía muchísimo, lo típico de una familia burguesa de ese periodo, y eso le sirvió indudablemente para conseguir ser uno de los hombres más cultos de su época. ¿Y cuál fue su formación? Dice que su madre se preocupaba de que le dieran becas, etcétera. ¿Cómo se formó? Él no tuvo una educación reglada al tipo. No se fue a la Academia de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, que era donde iba todo el mundo, no pudo acceder. Y entonces tuvo profesores particulares. Aquí la suerte es que alrededor de 1900 llega un pintor fantástico catalán que era Eliseu Meifrén. Y Eliseu Meifrén empieza a darle la clase de joven, de muchacho 10, 12 años. Y entonces ve las capacidades. Dice, yo te ayudaré. Y cuando él va a la península, Eliseu Meifrén lo ayudará siempre. Cuando recala en Madrid, estamos hablando 1909, 1906, 1909, en esa primera década de los 10 del siglo XX, hay otra persona, Rafael Hidalgo de Caviedes, que es otro profesor, que le ayudará mucho. Pero Néstor, donde aprende realmente, es en el Museo del Prado, pintando a Goya, a Velázquez, reinterpretando y copiando la pintura de esos grandes maestros. Y es donde todo el mundo se queda sorprendido de la calidad de su pincelada. Después estuvo también en Barcelona, en París, allí también siguió formándose y aprendiendo, supongo. En Barcelona adopta su estilo. Él ya consigue tener su sello personal, pictórico, y entonces eso ya le da pie que con el tiempo salte otra vez a Madrid, porque ya se le había acabado. Es que vender es muy difícil. y claro, y si tú vives eso mismo, si tú sigues empeñado en vivir de tu pintura, es muy complicado, ¿no? Y Néstor se cotizaba, él se quería cotizar porque pensaba que su pintura tenía esa calidad como para ser cotizada, pero claro, el resto no lo entendía igual. Por eso no hay obra de Néstor en ningún museo, exceptuando una pieza que llegó con posterioridad, El Beso, que se encuentra en el Museo Nacional de Arte de Cataluña en Barcelona, pero ningún museo en su momento no ganó ningún premio nacional de pintura ni nada, aunque él era conocido. En la década de los 20, sobre todo entre el año 22 al 27, en el que visita la residencia de estudiantes y allí contacta con Dalí, con Federico García Lorca, con Buñuel y con toda la generación del 27, Néstor ya era un pintor consagrado. Y del 29 se va a París. Dice que él encuentra ya su estilo en Madrid. ¿Cuál es su estilo? En Barcelona, lo encuentro en Barcelona. ¿Cómo podemos definir su estilo? Pues su estilo parte indudablemente del simbolismo. A mí cuando me dicen, yo estoy descabalando eso de que Néstor era un pintor modernista. Néstor tiene 3 o 4 piezas que sí se pueden adscribir a ese movimiento modernista, pero Néstor en todo momento, siempre, lo que mira es el simbolismo. ¿Y eso qué quiere decir? Que cuando uno ve un lienzo, no está viendo solamente la representación de lo que allí hay, sino que hay una historia que está detrás. A Néstor le fascinaba el mundo del esoterismo, de la numerología, de la cábala judía, de la masonería, él era masón, etcétera, etcétera. Y entonces todos esos códigos él los cogía como si fuera una coctelera, pam, y hacía su cóctel especial. Y eso es lo que le confiere a él, pues, ser un gran pintor y diferente a todos los de su época. ¿Cómo le afecta a él el golpe de Estado, la guerra civil? Vamos a ver, él regresa de París porque ya no lo contrataba nadie, se había separado de su pareja, de Gustavo Durán Martínez, y regresa a Gran Canaria en el año 1934. Es cuando empieza a recrear toda la campaña del tipismo porque ve el futuro que tiene Gran Canaria, y justamente años después, comienza la guerra civil. Néstor fallece antes de que acabe la guerra. Y le vino muy bien, aunque todo el mundo sabía que Néstor era gay, que Néstor era masón, que era amigo de Federico García Lorca y demás, pero aquí lo que predominó fue su figura como persona, porque era una persona que ayudaba, era una persona, no sé, afable, era una persona que te cautivaba. Y entonces también era un personaje de la alta burguesía canaria
y lo arroparon muchos de sus amigos aquí, teniendo en cuenta todo eso, todo ese bagaje que tenía detrás. La cuestión es que el régimen se apropia de la figura de Néstor. ¿De qué manera? Se apropia de su traje, se apropia de la estética neocanaria, y eso es lo que después no entienden ciertos críticos y denostan a la figura de Néstor. Cuando eso es un pecado, porque desconocen la obra. Hablar del tipismo para entender toda esta apropiación que hace el régimen franquista. ¿Qué significa exactamente este concepto, el tipismo? Pues mira, el tipismo es una campaña que él empieza a crear en el año 34, porque él, que había estado en las grandes playas de toda la Costa Azul, en Deauville y en todas estas playas magníficas francesas y de la costa amalfitana en Italia y todo esto, y digo, pero Dios mío bendito, si en Gran Canaria tenemos mejor clima durante más tiempo en el año, tenemos unas playas fantásticas, él siempre decía, el futuro de Gran Canaria va a venir por más palomas. No hagamos con más palomas lo mismo que hemos hecho con las canteras. La belleza de nuestros paisajes sufre los efectos del modernismo estandarizado, con el clásico cajón de cemento armado que desplaza a la casa campesina. Proyectos y reformas urbanas se han concebido en vía estrecha. Los árboles y flores se han visto privados del amoroso cuidado que hubiese hecho de esta tierra un lugar delicioso para el turista. Del auténtico queda poco. Néstor Martín Fernández de la Torre, 1936. Él siempre advirtió que uno de los grandes garantes de Gran Canaria era su paisaje, cuidar su identidad, su gastronomía, su folclore, y él lo que hizo fue añadir. Entonces crea un traje, él crea toda una campaña escenográfica, porque también hay que tener en cuenta, Néstor es uno de los grandes escenógrafos españoles del primer cuarto del siglo XX español. El amor brujo de Falla empezó en 1915 con su vestuario, con su escenografía, y él vistió a las grandes bailarinas de su momento, a Tórtola Valencia, a la mezzosoprano Conchita Superbía, a María Kuznetsov, que era una de las grandes bailarinas y sopranos de los ballets rusos. La vinculación de Néstor con la figura femenina fue muy importante, las vistió a todas y les dijo cómo tenía que maquillarse, cómo tenía que enjollarse, cómo que tenía que salir en la escena. Entonces, Néstor es que va muchísimo más allá de todo esto. Entonces, esa escenografía que él siempre tiene presente, la quiere extrapolar a su ciudad. Entonces recrea una arquitectura fantasiosa, fantástica, muy conectada con el Mediterráneo, y los riscos de San Nicolás, de San José y demás se convierten en los grandes miradores de esta ciudad. Si a Néstor se le hubiera hecho caso en su momento, nosotros tendríamos una joya de ciudad, pero falleció demasiado joven y todo aquello se quedó en el traste. Él en todo momento creó esa campaña de tipismo y demás para que los canarios no olvidáramos nuestra identidad. En aquel momento estaban desapareciendo y mucha gente debería de saber que si no es por Néstor, el calado canario en esta isla casi hubiera desaparecido, porque él crea ese traje para justamente justificar el trabajo de los artesanos. El que hacía los pisamierdas, los zapatos, el que hacía los sombreritos, la señora que calaba la camisa, la que bordaba la falda, etcétera, etcétera. Entonces, él quería que su pueblo se enriqueciera a través de lo que él llamaba la industria del turismo, que no vendrá por el mar. Fíjate tú, todavía estaban pañales la navegación aérea, y él decía, el futuro de Gran Canaria vendrá por la aviación. Él presagió todo lo que iba a pasar y presagió que si no hacíamos lo que él estaba pensando, acabaríamos como hemos acabado. Veo algunos paralelismos con la figura de César Manrique, por supuesto, ¿no? Está clarísimo. ¿De quién crees tú que bebe César Manrique? A esto les molestan muchos, eso decirlo. ¿Por qué? Digo, porque se cree que César Manrique salió de la nada. Digo, no, perdona, César Manrique, un hombre de una sensibilidad y una exquisitez absoluta, está muy emparentado con la sensibilidad de Néstor. ¿Cuándo nació César Manrique? En 1919. Ahora tendría 100 y pico de años. Pero todavía César está cercano porque hay una generación como la mía y la de mis padres que vieron a César trabajando, que vieron a César actuando. César visitaba el Museo Néstor y además tenemos firmado por él, ¿no? Lo que hizo César fue recrear
esa escenografía que él pensó para su Lanzarote. ¿Y el tipismo lo debemos entender como una invención de la tradición o como una reinterpretación? Como una reinterpretación, una reinterpretación. Él quiso enriquecer, él quiso añadir, nunca abatir. Él hace un trabajo de investigación de la vestimenta y del folclore auténtico, que quedaba poquísimo en Gran Canaria, todo hay que decirlo, y él lo que hace es añadir su nota. Y ha repetido Daniel que él era escenógrafo también. Sí, claro. ¿Hasta qué punto él hizo o creó una puesta en escena para el turista de Gran Canaria? Es que hizo una puesta en escena, eso está clarísimo. Es que le podía ese afán que tenía por la belleza. Él lo que no soportaba en ningún caso era la vulgaridad. Eso lo ponía nervioso. Entonces, quería que todo el mundo fuera bien vestido, que la ciudad estuviera limpia, que estuviera arbolada, que hubiera una arquitectura que fuera bella. No solamente, porque hemos pensado que Néstor creía que solamente estaba haciendo eso para aquel que nos visitara. No, para aquellos que vivíamos aquí y que teníamos que sentirnos orgullosos de nuestra identidad y de nuestro acervo cultural. Uh-huh. ¿Y no hay una aparente contradicción el buscar la autenticidad reinterpretando la realidad? Claro, pero vamos a ver, como ya te digo, él era escenógrafo y él iba más allá. Él sabía, y en su momento lo estaba viendo, que estaba desapareciendo la arquitectura popular. La Casa Canaria caía bajo la piqueta, para lo que él decía, estamos construyendo cubos sin vida. Él lo que hace es que lo reinterpreta. Yo creo que no debería de haber tal separación al ver una cosa y otra. Yo creo que lo que hace es añadir sin olvidar. La nagüeta del Totorota no ofrecía ningún interés al visitante y era además antiestética. Cada uno de los detalles del traje responde a un precedente tradicional embellecido, si se quiere, como creación que es de un artista pero no falseado. En esto, como en lo demás, el turista espera encontrar un motivo que le satisfaga y la realidad debe responder a este deseo. Publicado en el folleto de la Junta de Turismo de 1939 que llevó por título Habla Néstor. Hablabas al principio, él era homosexual y masón. A pesar de eso, el régimen franquista se apropia de su figura. No sé si lo hace bien. Bueno, vamos a ver. La Jota se apropió el régimen de todo el regionalismo español y lo revistió de una, no sé cómo decir, de una parafernalia, por así decirlo, que trascendía lo popular para ser casi la seña e identidad de un pueblo. Entonces, a su antojo, la sección femenina montó un gran escenario alrededor de ciertas figuras a nivel nacional, en el que lo que se intentaba era la copla, el traje de faraales, la jota castellana, porque no solamente hay jota aragonesa, el folclore cántabro, y entonces tenía que coger a todos esos personajes que estaban evolucionando alrededor del mundo de lo popular para apropiarse de ello. De hecho, hay una anécdota muy simpática, porque cuando Evita Perón visita España, ¿cuál es el regalo que le da el general Franco a Evita? La colección entera de los trajes regionales de España. Son cientos y cientos de piezas, tocados, joyerías, medias. Cada región hizo un traje exprofeso y el de las Islas Canarias fue el diseñado por Néstor. Ya Néstor había fallecido ya hacía unos años, porque estamos hablando de la década de los 40, y todo eso se conserva en el Museo Enrique Larreta en Buenos Aires y es una maravilla. Y esa apropiación del régimen franquista de la figura de Néstor ha desvirtuado un poco el legado que él quiso dejar. Claro. Él no se posicionó políticamente nunca, tendría sus ideas, pero no las conocemos en sí. Era amigo de Federico, era amigo de Alberti, protegió a muchísima gente republicana, y eso es lo que hay que mirar, no hay que ir más allá. Se le achaca que hizo una misa de campaña para Falange en la Plaza de Santa Ana, digo, ¿y tú no lo hubieras hecho si te dicen, señor, usted tiene que hacer esto? ¿O dónde terminas? Ya. Cuando hablamos de Néstor también hay que hablar del neocanario. Claro. ¿Qué es exactamente el neocanario que desarrolló junto a su hermano, que nombraste antes, Miguel? A colación, porque claro, a Miguel también con esto del neocanario después lo dijeron que si franquista, que si no sé qué, no sé cuánto. Hay una imagen fantástica de cuando se está poniendo la primera piedra del Polo Canario y están todos con el brazo alzado, menos Miguel Martín Fernández de la Torre.
Ah, sí. que se ve en la foto tapándose la cara, tapándose los ojos del sol, y dice, no, es que me estaba molestando el sol. No me digas tú, es tremendo. Lo que pasa es que a estos hombres les tocó vivir y a estas mujeres en ese periodo, un momento dificilísimo, muy complicado. Entonces, ese neocanario, pues sí que se apropia la burguesía, la alta burguesía, porque claro, el problema estriba en que el traje de Néstor, antes de que ganara ya el franquismo, parece que estaba hecho para la burguesía canaria, para esas fiestas en el Teatro Pérez Galdós, donde estaban los grandes apellidos, y la gente conocida y la gente culta. Pero Néstor no solamente lo hizo para esa burguesía, lo hizo para todo el mundo. De hecho, hay trajes diseñados por Néstor con telas muy baratas, con telas muy bonitas, pero baratas, para que todo el mundo pudiera utilizarlo, porque él sabía que su traje era más caro, ¿no? Entonces hizo una serie de piezas para que todo el mundo pudiera llevarlo, según fuera su estrato social. Ejemplos de este neocanario lo vemos, pues ha nombrado el Pérez Galdós, el Pueblo Canario. No, el Pérez Galdós no tiene nada. No tiene no. El que va, el Teatro Pérez Galdós es arquitectura ecléctica con una fachada de jareño muy anterior. El neocanario es el hotel de Tejeda, ¿no? El Hotel Santa Catalina, Ajá. el Parador de Tejeda, que desgraciadamente está virtuadísimo de cómo lo diseñó Miguel, el Pueblo Canario, y después muchísimas residencias por Tafira, por Ciudad Jardín y edificios icónicos de nuestra ciudad. Y su museo, el Museo Néstor, forma parte del Pueblo Canario. Ideó también él que se incluyeran sus pinturas en ese museo, ese museo será para que lo sus diseñó pinturas. para sí. Ajá. Lo diseñó para sí. En el año 37 está el gran dibujo donde él estaba diseñando cómo debía de ser el edificio, que después su hermano, porque para sus hermanos fue un dolor tremendo. Nunca le agradeceremos a la familia Martín Fernández de la Torre, haber donado todo su patrimonio. En un 90%, la familia, tanto Rafael como su hermano Miguel, que fueron los que más hicieron donación, otra parte de la familia vendió, pero los ratios son pequeños. Nunca se le agradecerá a esta ciudad la generosidad de esa familia. Y Miguel hizo el Pueblo Canario abaratando costes, estuvieron a punto de arruinarse porque estaban poniendo de sus propias empresas, ponían cemento, ponían mármoles, ponían demás, y el hermano Rafael, que era el que siempre lo tenía un poco atado, dice, nos vamos a arruinar porque el ayuntamiento no nos va a dar nunca este dinero. El ayuntamiento estaba con las arcas vacías después de la guerra y era muy difícil llevar a cabo, pero por el prurito ese de decir mi hermano no puede quedarse en el olvido, le hacen el Pueblo Canario. Nuestro pueblo ya no canta, no baila, se perdieron y olvidaron nuestros trajes, deportes, industrias y costumbres. Se pierde por momentos hasta las más apreciadas virtudes que nuestro pueblo poseyera. Periódico Hoy, 6 de diciembre de 1934. ¿Cómo influye el proyecto de Néstor en la forma en que los canarios nos vemos hoy en día? Pues mira, desgraciadamente los canarios no nos vemos. Sí, los canarios no nos vemos. Estamos perdiendo identidad por todos lados. Es que no... Vamos a ver. Nuestras islas, sobre todo las capitalinas, vivieron de un cosmopolitismo que nos enriqueció como sociedad. Porque si hay algo que nos tiene que enorgullecer a todos los canarios es que somos mil leches. Y que aquí hay gente que tiene apellido de todas las partes del mundo y que siempre han sido acogidas aquí, habiendo nacido o no habiendo nacido, pero sí conformando parte de la sociedad. Pero esa sociedad que se conocía ha desaparecido. Esa sociedad que tenía sus referentes ha desaparecido. Con lo cual, ¿qué referentes tenemos ahora en nuestras islas? Muy pocos, muy pocos. Y la gente joven mira más hacia el extrarradio, hacia afuera, que hacia lo propio. Si te das cuenta, de canario queda poco. Algo que nos advirtió Néstor ya en la década de los 30. Si no conseguimos hacer ver a nuestra sociedad, es que es el problema, se está destruyendo muchísimo patrimonio en nuestras ciudades. Yo me quedo asombrado. La falta de sensibilidad que hay hacia el pasado, ¿no? Y se construyen edificios. ¿Has visto la vulgaridad de la arquitectura de nuestras ciudades?
Lo vemos todos los días. Por eso desgracia, mismo, sí. que eso te da lo mismo que esté aquí, que esté en, no quiero decir ninguna ciudad del otro mundo, pero de una vulgaridad absoluta. Y que no nos refleja como sociedad. A mí lo que me gusta cuando voy a visitar es algo que me haga ver los referentes de esa sociedad. Y aquí lo estamos destruyendo, está desapareciendo. Néstor murió un día antes de cumplir los 51 años, ¿no? Desgraciadamente por neumonía. Por neumonía falleció. Neumonía. Pocos meses después se conseguirían las medicinas que hubieran podido salvarlo. Vale. Pero el destino es el destino te marca. Y Néstor, que venía de ese mundo del esoterismo, de la cábala judía, de la numerología, que venía de las religiones y de la teosofía, de las religiones antiguas, Néstor sabía que con la desaparición del cuerpo no desaparecía el alma. Entonces eso se transmite en el poema del mar y de la tierra. De hecho, cada lienzo que tiene el número 4 de la serie está haciendo una referencia a la muerte. ¿Ah, sí? Claro, porque el número 4 es un número que se identifica con la muerte en las religiones orientales. Entonces, siempre en esos lienzos habrá un referente como una luna con una luz que es de las mejores que se ha hecho en la historia del arte. Esa luz es la luz del futuro. El futuro que habrá después de la muerte, donde aquellas personas que nos hemos amado en este mundo tendremos que reencontrarnos. No hemos hablado apenas de esos poemas, el poema del Atlántico o poema del mar, compuesto por 8 lienzos con una visión mitológica de la vida marina, el incompleto poema de la tierra, ¿no? Y también los bocetados, podemos decir, poema del aire y poema del fuego. Nunca se hicieron, desgraciadamente, no tenemos ningún boceto. No tenemos boceto siquiera. No tenemos boceto, nada. Eso estaba en su mente. Y desgraciadamente falleció con el poema sin terminar del poema de la tierra. El invierno está sin terminar, pero yo creo que es mejor que no lo hubiera terminado, porque sí, da la sensación de gélido. ¿Y es su obra cumbre? ¿Poema del mar? Poema de la Sí, yo tierra? creo que sí, que es su obra cumbre. Porque recoge no solamente la estética de Néstor, sino recoge su pensamiento. Androginia. Ajá, la androginia, que no hemos hablado, que está muy presente en su obra, ¿no? Porque él, que en todo momento, porque adoraba a su madre, sabía perfectamente que el hombre y la mujer eran iguales en todo y que esa paridad tenía que seguir, recupera la visión del andrógino que aparece en la historia del arte siempre, porque es la perfección del ser humano. Cuando nos demos cuenta que el hombre y la mujer somos iguales en todo, tendremos ganado parte de nuestro futuro en este mundo. Le preguntaba antes por su muerte porque también quiere hablar de su entierro, ¿no? Porque congregó muchísimas personas, lo que deja ver lo que nos comentaba al principio, ¿no? La buena imagen que se tenía de él, lo que se le quería y lo que aportaba a la sociedad del momento. Murió alguien que había luchado por su isla. Y entonces políticos, la alta sociedad, la gente del pueblo bajaron de los riscos. Vinieron de todas las partes de la isla para despedir a Néstor, porque Néstor era un referente. Néstor era una figura querida, una figura que ya, más allá de que él fuera gay, o más allá de que fuera masón, y que unos lo supieran y otros no, era la persona a la que se homenajeaba. Y es impresionante ver esas fotos. Bueno, por suerte Néstor no ha sido olvidado, sigue muy presente y seguirá muy presente seguramente. Espero que sí. Con esa apertura del museo tendremos una revitalización, por fin los alumnos o los chiquillos podrán volver al Museo Canario, que era tan habitual, al Museo Néstor, podrán volver a ir. Ahí habrá sorpresas, porque hemos descubierto partes de la arquitectura que yo sabía que estaban ahí. y he estado emperretado todos estos años, digo, hay que quitar todos esos paneles que han estado velando la arquitectura de Miguel. En verdad que es un poco complicado, me estoy devanando los sesos para hacer, pero cuando entren no van a reconocer el museo. Estoy dejando mi vida porque ese museo, cuando la gente entre, diga wow. Bueno, pues deseando. Y se sientan orgullosos de su patrimonio. Deseando entrar entonces al museo. Pues Daniel, muchísimas gracias. Gracias a ti, Paola. Antes de despedirnos, agradecemos como siempre las voces de Víctor Reyes y Cintia Quintana en los textos históricos y el montaje de Fernán Domínguez. Gracias, por supuesto, también a ustedes por acompañarnos.